Hermanas y hermanos dominicanos, donde quiera que estén. Hoy, 6 de noviembre, es el Día de la Constitución de la República Dominicana, de nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue promulgada el 6 de noviembre del año de 1844. Hoy debería estar el país entero celebrando ese día, el día en que ese gran pacto de la nación se aprobó y se promulgó. Una constitución es, en términos definitivos, un pacto entre los sectores de poder y los sectores populares del país para que sirva de guía a las ejecutorias de todos los gobiernos, donde todos los que van a gobernar y hacer política para gobernar tienen que someterse al mandato de esa constitución, es decir, de todo ese conjunto que hay de artículos que tiene la Constitución de la República. Por ejemplo, la de hoy tiene 277, la actual, artículos. Son para que todas las ejecutorias de las personas que ejercen posiciones públicas se sometan a ella. Y una constitución tiene una historia de lucha. Por ejemplo, la constitución nuestra, y eso deben de saberlo todos los niños, deben de saberlo todas las personas, y así está contenido en el artículo 63, si mal no recuerdo, numeral 13 de la Constitución de la República, que debe de impartirse la constitución en todos los centros escolares del país. Deberían ser las universidades, todo dominicano debería conocer por qué hay una Constitución de la República. ¿Es un pedazo de papel, como dijo Balaguer, o es realmente el documento fundamental de una nación para orientarla hacia el bien común? Es para eso. Es un documento que ya aprendido, ya entendido, va a ayudar a la patria. A esa patria, esa palabra que la gente a veces no entendemos. Patria es todo lo de una nación. Patria son sus gentes, patria son sus costumbres, patria es su lucha, patria es las aspiraciones del pueblo, patria es todo lo de un país. Y tenemos que honrar la patria, honrar la patria, honrar nuestro pasado, nuestro pasado de lucha. Por ejemplo, la Constitución, para promulgarse el 6 de noviembre de 1844, hubo que hacer batallas, como hemos dicho en otros momentos. Por ejemplo, cuando se declara la independencia el 27 de febrero, el presidente haitiano Charles Gerard entendió que él tenía que obligar a los dominicanos a volver a la dependencia haitiana. Y ya el 10 de marzo, 11 o 12 días después, ya estaba en Azua con más de 10,000 hombres para invadir la capital. Fue ahí que Pedro Santana entonces reunió a unos 3,000 hombres, básicamente peones de sus fincas y de otros sectores de poder atero, y le fue a hacer frente a Azua. Y se enfrentaron en la batalla del 19 de marzo, 9 días después. Fueron derrotadas las tropas de los haitianos, comandadas por el mismo presidente de Haití. Y fueron también combatidas el 30 de marzo, 11 días después, en Santiago, otras tropas haitianas que salieron despavoridas hacia Haití. Y dice la historia de Framoy Japón que hubo una batalla donde los dominicanos mataron más de 700 haitianos y murió un solo dominicano, por la posición de estrategia ventajosa que tenían los dominicanos. Es decir, cuando llega el 6 de noviembre ya hay una historia de sangre patriótica, una historia de lucha.
esa constitución que teníamos que darnos, porque ya los pueblos se venían uniendo en torno a un criterio republicano, o sea, un criterio donde los gobiernos son representativos, básicamente, como ocurrió en los Estados Unidos, que fue la primera independencia de América. En los Estados Unidos, ya en el año de 1787, un 17 de septiembre, ya se había promulgado la Constitución y se puso en ejecución el 4 de marzo de 1789. Cuando nosotros tenemos la nuestra, ya habían pasado 21 años más 44. Eso significa que habían unos 50 y 65 años de vida constitucional en los Estados Unidos. Ya los haitianos desde el 1816 tenían una constitución promulgada, que fue la constitución que tuvimos después de la Constitución de Cádiz, que fue en el 1812, la Constitución española, pero resulta que ya el 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres, había declarado la independencia efímera, que duró, por eso lo llaman efímera, solamente hasta el 9 de febrero, cuando los haitianos invadieron bajo la dirección de Boyero. Esa constitución haitiana de 1816 realmente fue abolida por la guerra de independencia, pero teníamos que darle una constitución porque era la corriente que estaban dando los pueblos del mundo para tener ese pacto que sirviera de guía para la ejecutoria de los nacientes gobiernos democráticos, aún sea entre comillas, que se estaban dando. Bueno, pues nosotros llegamos a tener el día 6 de noviembre nuestra constitución. Esta constitución, producto de luchas sociales, políticas, económicas, todavía existe al día de hoy en la República Dominicana. No se ha podido aprovechar la Constitución de la República en el sentido de que el pueblo la conozca. A ningún gobierno de este país, desde ese año 1844, se le ha ocurrido, poner en vigencia práctica la Constitución. Todos son elementos para justificar el gobierno ante las naciones internacionales y para llevar a cabo elecciones, llevar a cabo los mandos, independientemente de los errores que se cometan. Lo saludable, lo patriótico, un día como hoy, es plantearnos de hoy para siempre trabajar para constitucionalizar la vida nacional. El pueblo dominicano debe conocer su instrumento de paz, que es la Constitución, su instrumento de desarrollo, su instrumento de progreso, su instrumento de eliminación de lo que es el caciquismo en la República Dominicana. Porque cuando la ley no manda, no hay gobierno democrático. Sería bueno que nosotros escucháramos esas palabras de parte del profesor Juan Bosch cuando él tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Y algo que hemos repetido tantas veces, lo vamos a oír del profesor Juan Bosch, de su boca, para que entendamos que realmente en un país deben de mandar las leyes. Él lo explica muy bien y vamos a oírlo a continuación. Señor presidente del Congreso Nacional, dominicanos, el doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente
y presidente de la República, cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo los ejecutores de esas leyes. Bien, ¿ya ha escuchado al profesor Juan Bosch? Recuerdo como hoy que el 27 de febrero de 1963 estuvimos en la casa de Doña Luz, la suegra. Yo no tenía amor con Margarita, pero ese día fuimos a escuchar el discurso del profesor Juan Bosch. Su esposo, don Bartolo Mercedes, era PRDista, de los líderes del PRD, junto a su padre Bartolo Mercedes también. Entonces, allí nos aglomeramos un grupo de personas a oír al profesor Juan Bosch, y aquel discurso nos marcó mucho. Por eso estamos todavía hablando de Bosch. Aquel momento fue grande para nosotros porque teníamos oyendo al profesor Juan Bosch todas las alocuciones que él había hecho a las 7 de la noche diariamente en su campaña. Y como adolescente, en ese momento teníamos 16 años, fuimos fascinados por la facilidad de comunicación efectiva que tenía el profesor Juan Bosch. Queremos entonces que ustedes recuerden ahora lo que acaban de escuchar de Bosch. Estamos comprometidos nosotros los dominicanos a seguir adelante. Y a partir de mañana 7 de noviembre continuaremos desmenuzando la Constitución en los articulados concernientes básicamente a lo que es el funcionamiento de los partidos, de la Junta Central Electoral, lo que es la supremacía de la Constitución, lo que es el Estado Social Democrático de Derecho. Tenemos que difundirlo y vamos a trabajar para eso, para estimular al gobierno, para estimular a los partidos, para estimular a las iglesias, a las instituciones. Lo vamos a hacer porque un día como hoy decidimos visitar una vez a San Cristóbal, a una ofrenda floral, los militares constitucionalistas, para comenzar a divulgar la Constitución y luchar por ella. Y ustedes nos recuerdan siempre llevando una ofrenda floral también al altar de la patria, haciendo actividades para que este pueblo despierte. Este pueblo no puede seguir dependiendo de la voluntad de los políticos solamente. Muchos creen inclusive que cuando ganan unas elecciones pueden sustituir la Constitución, que el pueblo le da poder para eso. No, el pueblo que le da poder es para que la pongan en práctica, para que se sometan a ella. En esa dirección, nosotros vamos a agradecerle que desde mañana sigamos juntos trabajando. Vamos a trabajar 24 días más hasta el 30 de noviembre para nosotros meterle, con la ayuda de ustedes también, en la cabeza al pueblo dominicano y sus líderes, que un pueblo solamente avanza en paz, avanza y se desarrolla para todos cuando realmente el gobierno o los gobiernos y sus instituciones son fuertes y se han dispuesto a crecer y ayudar al país haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Hoy que vivan los dominicanos que han luchado por la Constitución de la República, como fueron los militares y combatientes civiles constitucionalistas que comenzaron una lucha por la reivindicación de la Constitución y del retorno de Bosch el 24 de abril de 1965. Loor en este Día de la Constitución a todos los héroes y mártires de esta nación en busca de una República Dominicana que se desarrolle y se respete. Que Dios los bendiga a todos. Libertad, libertad, libertad.